el avión seguía metrallando. Mi abuelita quedó paralítica, le dieron un balazo también en la cintura, mi hermano mayor aquí en la parte superior del cuello. Eran tan criminales que no les daba. Ellos no se conformaban con lo que habían hecho. Regresaron y nos tiraron una bomba. Que en este mismo lugar hubo combate, en este mismo lugar hubo guerra y jóvenes murieron. Y si estamos hoy aquí es también gracias a que se logró librar la batalla de Girón en menos de 72 horas, como se lo propuso el comandante en jefe. Si no, no estuviéramos aquí. Este momento también es épico. Como generaciones que defendemos la revolución en momentos tan complejos, tenemos esa misión histórica, salvaguardar la revolución en los momentos actuales. Bueno, buenos días para todos. Desde esta experiencia de estar en estas arenas de Playa Girón, desde el simbolismo que entraña este hecho histórico para nuestra revolución, como también lo llevamos a nuestras trincheras y como todos los días nosotros, desde nuestros puestos de estudio y de trabajo, seguimos defendiendo la revolución, porque Girón lo tenemos todos los días y también la voluntad infinita de vencer es la que nos acompaña a la juventud cubana y de seguir respaldando a nuestra revolución. Yo, antes de comenzar con el intercambio, yo considero que sería muy bonito poder estar escuchando. Al inicio le compartía a Nemesia, nuestra flor carbonera, acá está también la historiadora, que pudiera brindarnos otro grupo de elementos para después nosotros también compartir nuestras experiencias. ¿Están de acuerdo? La escuchamos. Bien, buenos días a todas y todos. Un placer inmenso poderlos atender. Mi nombre es Zuleidi Plasencia Mejía, trabajadora del Museo Memorial Playa Girón. Primeramente, empezar diciendo cómo los mercenarios, esa brigada mercenaria y los lacayos del norte prepararon este desembarco mercenario. En un principio lo prepararon por el puerto de Casilda de Trinidad, poniéndole a ese primer plan Trinidad, y escogen ese lugar porque se encontraban las bandas contrarrevolucionarias y sería entonces una fuerza que desde dentro apoyara ese desembarco mercenario. Pero como que también se encontraban nuestras fuerzas del ejército rebelde enfrentando a esos alzados, desechan ese plan, pero aprueban un nuevo plan al que le ponen Pluto y escogen entonces la península de Zapata. ¿Por qué nos escogen? Porque tenemos escasa población, porque solo tenemos 3 vías de acceso. Su objetivo era crear una cabeza de playa para legitimizar un gobierno provisional y en 72 horas solicitar entonces a la OEA una intervención militar. La brigada mercenaria escoge 3 puntos para desembarcar a la misma vez: Playa Larga, Playa Girón y Caleta Redonda. Ese fue el plan que ellos hicieron. La composición de la brigada de asalto, 1.500 hombres, en su mayoría de origen cubano, a los que le habían expropiado los bienes cuando triunfó la revolución o herederos de ellos. Venían también exmilitares batistianos, delincuentes y 5 asesinos y torturadores vinieron también esas tropas. Trajeron, por supuesto, el más moderno armamento, toda su aviación, la táctica naval
y las bases militares donde ellos se encontraron entrenando, que fue desde finales de noviembre de 1960, partiendo entonces de Puerto Cabezas, Nicaragua, el 13 de abril de 1961. Ese propio día, y en apoyo a ese desembarco mercenario, en La Habana hacen un sabotaje en la tienda El Encanto. ¿Su objetivo cuál era? Distraer las milicias para poder desembarcar muy fácilmente por las arenas de la bahía de Cochino como lo tenían planificado. 2 días después, como preludio de la invasión, bombardean simultáneamente 3 aeropuertos. 2 objetivos. El primero, distraernos. Y el segundo, dejarnos sin armamentos y sin esa escasa aviación que ya teníamos para ellos tener el dominio del aire. Se encontraba en Ciudad Libertad el joven miliciano Eduardo García Delgado, que herido gravemente escribió con su sangre el nombre de Fidel, como muestra de fe en Fidel, en la revolución, pero también en la victoria. El 17 de abril, vamos primero a hablar del 16 de abril, en el funeral de los caídos de esos bombardeos. Fue cuando nuestro comandante en jefe hizo la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana. Y todavía vigente, no nos perdonan los imperialistas todavía que en sus propias narices hayamos hecho una revolución socialista y siguen entonces detrás del mismo intento. El 17 de abril del 61, alrededor de la 1 de la madrugada, desembarcan por 2 puntos, por Playa Larga y por Playa Girón, por esta playa que tenemos acá, con apoyo aéreo y lanzamiento de paracaídas por las únicas 3 vías de acceso que tiene el territorio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ocuparlo y evitar entonces así que entre refuerzos hacia esta zona. Un pelotón de observaciones que se encontraba en la costa en Playa Larga retarda el avance del enemigo, avisa por microondas al centrar a su carrera Australia para que a su vez avisen por La Habana por teléfono a nuestro comandante en jefe de que por esta zona está sucediendo un desembarco mercenario. Rápidamente, nuestro comandante en jefe hace una declaración del estado de alerta al pueblo de Cuba y ordena la movilización de la Escuela de Responsables de Milicia hacia esta zona. Se traslada al centrar Azucarero Australia, donde comienza desde ahí a dirigir los combates a través de órdenes, disposiciones y partes para enfrentar al enemigo. Esa cobarde agresión trajo como consecuencia 6 víctimas civiles, 4 mujeres, un hombre y un niño. Dentro de las mujeres, Juliana Montano Gómez, la mamá de Nemesia, nuestra Flor Carbonera, la niña de los zapaticos blancos. Jóvenes entre 14 y 19 años en su gran mayoría eran los que operaban la artillería cubana y tenían optimismo y seguridad en la victoria también. 156 mártires la consecuencia de esta agresión mercenaria. El más joven de todos tenía 14 años de edad, Nelson Fernández Esteves. El mayor de los 156, Juan Ruiz Serna. Nuestro comandante en jefe dispara desde un tanque, bajándose de ese T-34, subiendo al South 100, disparando y hundiendo entonces al buque Houston que se encontraba en la bahía de Cochinos, exactamente por Punta Palizada. El 19 de abril, ya a las 5:30 de la tarde, comienzan a rendirse en masa los mercenarios, ocasionándole 274 bajas, numerosos heridos y 1.197 prisioneros. Se le ofreció trato humano a esos prisioneros. Se le ocupó todo el armamento bélico y pesado a la brigada mercenaria. Y ese día, el imperialismo yanqui sufrió en América su primera gran derrota. Esa historia nos inspira precisamente hoy. Y Girón nos demostró que precisamente el esfuerzo y la unidad es el camino para seguir defendiendo la revolución. Yo le daría la palabra a Nemesia, porque hay un grupo de muchachos también para intercambiar con nosotros y, por supuesto, escuchar a nuestro primer secretario. Ustedes saben que en la Ciénaga de Zapata lo que había era la entrada era por la línea del ferrocarril. Íbamos a Hawái cuando estábamos enfermos. Yo veía
las niñas cuando me llevaban a Hawái, las niñas con los zapaticos blancos, las mediecitas así. Y yo soñaba, como ahora cualquier niño o cualquier joven sueña con un tablet, con un teléfono, una bicicleta. Yo soñaba de ponerme un par de zapaticos blancos. Se lo decía a mi mamá, pero vivíamos tan pobres. Ella se sentaba, me explicaba, mira, si se te puede comprar un par de zapatos, tiene que ser o negro o melita. Vivíamos a 1 kilómetro del batey donde vivimos. Y entonces había que venir por encima de los rieles, de los polines. Y no, era verdad que no. Yo sufría con eso, pero llegó la revolución. Fidel hizo la carretera ya el 5 de noviembre, ya de ese mismo año ya teníamos la carretera, ya entraba una guagua, daba la vuelta. Y yo entonces le dije a mi mamá, ahora sí yo quiero que cuando tú me compres los zapatos, que sean blancos porque podemos ir a Hawái, ¿sabes? Y entonces mi mamá me compró los zapatos ya en abril, a principios de abril. Yo los vi tan lindos, era el sueño de mi vida, me los puse una sola vez, los guardé como para cuando fuera a Hawái. Después, el 17 de abril, viene la invasión. Y yo siempre les explico a todos, no piensen en una niña de estos tiempos, de 13 años. Piensen en una niña del año 61. Cuando mi papá vino, porque les dije que vivía a 1 kilómetro del batey, a preguntar qué era lo que estaba pasando, le dijeron que era una invasión y que estaba la orden de que habíamos que evacuar los niños, las mujeres, los hombres que no tuvieran armas y eso, para Hawái. Mi papá llegó a mi casa y nos dijo, recojan lo imprescindible que tenemos que evacuar. Mis abuelas no querían salir de la casa, salir del lugar, de la ciénaga. Decía que no se podía coger carretera en tiempo de guerra. Pero mi papá decía que sí, que había que salir. Les puedo decir que en ese camión íbamos 5 niños. La mayor era yo. Mi primita con 11 años, mi hermanito más chiquito con 11. Un sobrino de 6 meses que yo llevaba cargado y uno de 3 años. Yo todavía en estos momentos me pregunto por qué hicieron aquello. Porque en esa parte trasera de ese camión iba un solo hombre que era mi papá, mi mamá y mi cuñada. Y en la parte delantera iba mi hermano mayor manejando y mis 2 abuelitas. El avión nos cruzaba por encima, bajito, nosotros le decíamos adiós. Él nos veía a nosotros porque nosotros lo veíamos a él. Pasaba así por encima, por toda la carretera, por encima del camión. Cuando ya estábamos llegando ahí al peaje, él hizo así y bajó. Pero mi papá, como tenía las insignias cubanas, que eso tenía que haberse explicado, tenía la bandera cubana, el Adafar, todo las insignias cubanas. Mi papá siempre pensábamos que era un avión cubano. Cuando se bajó, dice mi papá, tócale en la cabina a este vino para que pare. Y dice, aparte porque el avión parece que viene roto porque mira cómo se va a tirar. Y lo que hizo fue bajarse. Y empezó con las 50. De este acto así, todo lo que había de ahí para arriba, eso se lo llevó. Mi papá trató de tirarnos todo. Entonces mi hermanito, él lo empuja. Y él levanta el pie, la mano, y le atravesó la mano y el pie. Mi mamá, como se había incorporado para que el camión parara, la atravesaron por la cintura y le arrancaron un brazo. Yo me calmo. Después
el avión seguía metrallando. Mi abuelita quedó paralítica, le dieron un balazo también en la cintura, mi hermano mayor aquí en la parte superior del cuello. Pero el avión ellos eran tan criminales que no les daba. Ellos no se conformaban con lo que habían hecho. Regresaron y nos tiraron una bomba, nos tiraron, no sé, se encendía el monte. Y bueno, ahí ya nosotros tuvimos un tiempo ahí en ese lugar y era verdad que los milicianos eran tenían mucho valor porque el jefe, porque también el avión empezó a tirarle a un camión que venía cargado de milicianos. Y entonces ellos, como que era el único lugar donde había un montecito, un árboles grandes, ellos también cogieron para esa parte. Entonces el teniente dijo, ahí yo siento niños llorando. Hace falta porque sacarlos de ahí, porque del lado de allá había una sabana y habían tirado muchos paracaídas. Si ellos tenían un encuentro ahí, nosotros estábamos en el medio. Él se metió personalmente, nos sacó, decirle que esos 5 niños, con mi hermanito herido, tuvimos que pasar por una cerca de piña ratón para caer al otro lado. Para que entonces el teniente parara una máquina que venía para acá, que le decía, yo voy a cumplir mi deber, y él le decía, no, en este momento hay que salvar a estos niños. Y nos llevaron hasta Hawái. No les voy a seguir contando todo lo que pasé, porque voy ahora a decirles cómo surgió la poesía, porque me siento un poquito agitada. Mira, 3 de mis hermanos, inclusive uno de ellos, Lucía, que estaba estudiando en la Celia, había recogido un grupo de campesinos de la ciénaga para alfabetizarlo, para que tuvieran pudieran tener un oficio. Y mi mamá iba periódicamente porque tenía miedo a visitarlo, y tenía miedo que viniera una invasión y le pasara algo. Y ya Celia conocía a mi mamá, le decía que no se los llevara porque eso era lo que querían los contrarrevolucionarios, que los guajiros no estudiaran. Y ya Celia conocía a mi mamá. Inclusive el día 13, cuando el problema del encanto, mi mamá estaba en La Habana detrás de ellos. Pero ya al venir la invasión y una de las primeras víctimas fue mi mamá, llamaron, así que llamó a Celia, y Celia los trajo a ellos para Hawái, donde estaba mi mamá. Y después ella llamó al indio naborí, Jesús J. Ruiz, que estaba siguiendo como periodista en Varadero, que estaban los alfabetizadores que iban a empezar a alfabetizar a los guajiros, a los que no sabíamos leer y escribir. Y entonces el indio empezó a buscar lo que era la familia, porque Celia le había ordenado que quería que hiciera al otro día a la 1 una crónica acerca de lo que había sucedido. Él entró y empezó a tirarle fotos. Le dijeron que en ese camión veríamos nosotros. Y él empezó a tirar fotos a las conchas quemadas, los zapatos, las latas de leche y eso. Y ahí encontró los zapatos dentro de la cajita. Él me contaba después a mí que cuando él cogió los zapatos en la mano, él decía, yo tengo que encontrar a la dueña de estos zapatos. Nos buscó a mi hermano que estaba herido, a las otras familias, Lucía que estaba conmigo, y llegamos, y cuando llegamos, cuando él me enseña los zapatos, yo les digo, en el momento que perdí a mi mamá, en lo que yo sufrí,
yo me había olvidado de los zapatos, pero ya cuando yo los volví a ver, era una cosa encima de la otra. Ya era mi sueño destrozados también. Y entonces él me dijo, no, cálmate, yo quiero que tú me digas por qué tú los llevabas en la cajita. Y yo le expliqué lo mismo que le expliqué a ustedes, lo que yo añoraba, lo que yo había sufrido por un par de zapaticos blancos, y que por eso yo los llevaba porque pensaba que me los podía poner en Hawái. Yo llevaba mi mejor ropita y los zapaticos. Y entonces él dice que cuando él llegó a su casa, le dijo a Eloína, a su esposa, yo no voy a poder cumplir con Celia, porque yo en estos momentos no me puedo poner a hacer la crónica. Yo tengo que escribir lo que yo tengo en mente. Y escribió ese bello poema de elegía de los zapaticos blancos. Y cuando Alicia Fernández lo dijo a la 1 en el noticiero, Celia le dijo, Jesús, hiciste la crónica, pero en poesía. Gracias, Nemesia, por compartir con nosotros una historia que por más que la conocemos, escucharla de su voz, yo los miraba en los rostros y yo creo que a varios nos corrían incluso lágrimas por los ojos. Yo creo que es un momento también de ese simbolismo de tenerla aquí, reafirmar, yo diría, hoy más que nunca, y desde estas arenas de Playa Girón, el profundo antiimperialismo que tiene que caracterizar a la juventud cubana. Y cada día formar, sobre todo también, a las nuevas generaciones con ese antiimperialismo, porque ese es el verdadero rostro del imperialismo, no el que nos quieren mostrar y vender a través de las redes sociales. Y nosotros somos los primeros que tenemos que estar bien claros, y por eso sobre todo es que estamos acudiendo a la historia, porque ahí es donde encontramos todas las respuestas y donde de verdad tenemos la claridad de cuál fue el pasado, cuál es el presente que tenemos hoy, pero cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros los que estamos aquí con el futuro y con la revolución que nos legaron todos los que en estas mismas arenas perdieron la vida para que hoy tengamos los que tenemos en medio de tantos retos y de tantos desafíos, pero lo que significa para Cuba y para el mundo, como nos los transmitió también nuestro comandante en jefe. Yo sin más entonces le daría la palabra a los muchachos que quieran transmitir brevemente algún criterio. Bueno, Laniel, vas a ser el primero. Bueno, mi nombre es Laniel Gómez Martínez, soy militante de la Unión de Jóvenes Comunistas y presidente nacional de la FEN. Yo creo que esto es una oportunidad única. Hemos venido haciendo varias rutas históricas y yo creo que Girón no podía ser la excepción. Yo soy profe, estudio para ser maestro y coincido, y así también coinciden varios de los jóvenes que estamos acá, que el mejor medio de enseñanza para dar una clase es dar la clase de historia en el lugar donde ocurrieron los hechos. Hoy aquí hemos recibido una de las mejores clases de historia que vamos a recibir probablemente en nuestras vidas. Y yo quiero decir también dos cosas esenciales de la batalla de Playa Girón. Una, que fue la lucha de todo el pueblo y que además de estar aquí combatiendo en Playa Girón la invasión que se venía, alfabetizando en las montañas aquí en Cuba. Eso es logro de nuestros maestros y logro también de la revolución. Y a este mismo país que combatió el imperialismo y que allá en la sierra estaba combatiendo el analfabetismo, se le acusa hoy de terrorista. Otro elemento importante en la batalla de Playa Girón, que fue aquí, en esta playa, donde se defendió por primera vez el socialismo en Cuba, porque habían transcurrido unas pocas horas de que se declarara el carácter socialista de la Revolución Cubana. Y aquí en estas playas fueron las primeras en las que se defendió el socialismo. Es decir, que estas son las costas más socialistas del mundo y esta es la arena más antiimperialista del mundo también. Muchas gracias, Daniel. ¿Comienzas tú? Bueno, ya, se paró el joven cienfueguero. Buenas tardes, primer secretario Gabriel Rojas y como dijo habanero, nuestra primera campesino. No, habanero y guanabacoense. Y campesino. Y anapista. Vengo a representar, como ya dije ya, a la anapista. Como todos sabemos, nuestro sector es un sector estratégico y fuertemente golpeado. Sabemos
que la principal causa es el recrudecimiento del bloqueo, y vengo a resaltar la correcta labor que están haciendo nuestros presidentes de cooperativas y haciendo, como dijo el comandante, haciendo más con menos. Hoy sabemos que el combustible es escaso, pero a pesar de eso, voy a tomar un ejemplo, el contrato de leche del año pasado cumplió al 107%, y de esos campesinos y anapistas, la mayoría son jóvenes. Tenemos jóvenes que, como todos sabemos, tenemos tierras ociosas que nosotros decimos que son montes, están perdidas en aroma. Jóvenes que están al lado mío, y yo, como me toca atenderme por cuadro la juventud, los atiendo, tienen una disposición que pocos de verdad tienen, porque, como decimos nosotros, a mano limpia, a pecho, entrar en camino a una tierra ociosa que llevan 20 años perdida, hay que tener un compromiso y una convicción y un amor, ¿no es así, Dani? Como yo le dije cuando nos reunimos allá hace unos días en el pleno provincial, vivir es tener una causa por la cual luchar, y los campesinos tenemos eso, y más los jóvenes. Y como mismo estaba resaltando nuestra labor, compañero secretario, quería transmitirle unas inquietudes reiteradas, y es con el tema de las mismas entregas de tierra, que tenemos jóvenes que por motivos algunos no tienen la facilidad, o porque los procesos son muy engorrosos, se alargan, y para entregarle una tierra solo hace falta tenerla a quien entregársela y tenerla, porque en 2 o 3 meses que se alargue ese proceso, son 2 o 3 meses que perdamos dejar de producir. Nosotros te vamos a mandar al miembro del secretariado que atiende la actividad agroalimentaria para que se entreviste contigo y con jóvenes, a ver cuántos son, qué es lo que están pidiendo y por qué eso no se las entregó. Gracias. Capitán López Gutiérrez, dirigente de la juventud del Ejército Central. Primeramente, que haber escuchado a Nemesia o Flor Carbonera, como nosotros cariñosamente le decimos aquí en el territorio de Matanzas, es parte de nuestra familia prácticamente. Y lo otro, hablar en nombre de la juventud de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro Ejército Central, al cual represento. Para mí es un gran orgullo y un honor. Y cualquiera que no sea cubano pensaría que es una locura hoy tener al primer secretario del Comité Central del Partido, el presidente de la República, sentado en las arenas de Playa Girón, conversando con un grupo de jóvenes que en el día de hoy tuvimos la misión de revivir en una bicicletada la ruta que siguió nuestro comandante y los milicianos para defender este municipio de Ciénaga de Zapata. Decirle, presidente, que la juventud de las Fuerzas Armadas, primero, tenemos un compromiso con los ideales y los principios y la trascendencia histórica de nuestra revolución, desde sus inicios hasta nuestros días. Y estar hoy aquí en las arenas de Playa Girón, un lugar donde narra gloriosas páginas de nuestra historia, eso para nosotros representa un gran privilegio y un honor. Y nunca defraudaremos los ideales y los principios de esos tanquistas que en aquella época, con edades jóvenes de 17 años, con sus tanques mojaron las esteras aquí en Playa Girón y le provocaron la primera gran derrota al imperialismo en América Latina. También decir, la juventud en la FARC, a pesar de las disímiles tareas que cumplimos, cuando concluimos el resumen del año, el recién concluido resumen del año, la juventud en la FARC, en el cual con nosotros participó la primera secretaria nacional de la juventud, ella nos decía algo que para nosotros eso fue un planteamiento de misión. Y es en lo que hoy estamos trabajando, sobre todo en la juventud, en las Fuerzas Armadas, dentro de tantas tareas que cumplimos. Primero es buscar el funcionamiento de la base, de ese comité de base, del secretario, porque cuando el comité de base funciona, todas las tareas prácticamente son más factibles y todo fluye con un mejor funcionamiento. Lo otro es que continúe siendo el proceso de crecimiento a la fila de la juventud la tarea principal de nuestra organización, para darle vitalidad a esa organización juvenil a la cual todos nosotros representamos. Y no permitirnos en ningún momento que este año 2025 el estado de la militancia sea inferior al año 2024. Es una tarea principal. Y la otra, que la Unión de Jóvenes Comunistas sea la principal cantera de crecimiento a las filas de nuestro glorioso Partido Comunista de Cuba. Y tenemos sobradas razones para cumplir con ese planteamiento de misión. Tenemos el próximo año el 9º Congreso del Partido Comunista de Cuba,
y tenemos también el centenario de nuestro comandante en jefe. Y qué más que regalarle a nuestro comandante en jefe Fidel resultados positivos en cada uno de estos indicadores que anteriormente hablé. Y en el último, que es relacionado con el comandante en jefe, aprovechando que aquí están dirigentes de la juventud de 5 provincias, compartirle una idea que tenemos en el territorio del ejército, que a lo mejor si pudiéramos materializarla en el país sería un homenaje digno a nuestro comandante en jefe. Ya tenemos un proyecto en el ejército central que fue revisado incluso por la especialidad de ingeniería, que consiste en la siembra de 100 árboles maderables. Lo vamos a hacer este 13 de agosto, con un proyecto técnico que desde una vista aérea nos da el nombre de Fidel Castro. Y lo vamos a sembrar en todas las provincias de nuestro ejército, en unidades militares o en lugares donde haya sido visitado por nuestro comandante en jefe. Eso es lo que quería expresar. Aquí, motivado por tu intervención, destacar que en estos días hemos celebrado varias conmemoraciones alrededor de lo que pasó en Girón, el Día del Miliciano, el Día de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, la primera gran derrota del imperialismo en América Latina, pero también se celebra el Día de la DAFAR, porque la defensa antiaérea y la Fuerza Aérea Revolucionaria, que estaba casi que naciendo, organizándose, en aquellos momentos jugó un papel decisivo en la victoria de Girón. Las hazañas de nuestros artilleros y las hazañas de nuestros pilotos en Girón es realmente heroica. Y yo ese día lo tengo muy, muy en mi sentimiento, porque yo pertenecía a las tropas de Coeteriles, que son parte de la AFAR. Dani. Pudiera parecer exagerado, nosotros nos vimos hace unos días en Guantánamo, casi en el otro extremo, en Playita de Cajobabo. Bueno, ya han ido 3 grupos en 7 días. Han ido 3 grupos a Playita de Cajobabo. Y para el 19 de mayo... Y a Aduaba también. Y a Aduaba. Los han ido a las 2. Sí. Y a... El movimiento martiano hay que hacerlo. Estamos impulsando. Para el 19 de mayo, presidente, que además ya estamos también pactando volver a encontrarnos, incluso antes del 19, pero bueno, para el 19 hay 16 rutas de distintos lugares queriendo llegar al 19. Ahora casi que estamos organizando en horario, porque también hay logística que tenemos que fluir en ese lugar. Bueno, Dani, presidente del Movimiento Juvenil Martiano. Nosotros en este particular, no es que esté rindiendo cuenta, pero quiero que se aproveche el espacio para explicarlo. No es casual que nos estén acompañando los presidentes del resto de los movimientos de la juventud, los presidentes de nuestra organización, la presidenta de los pioneros. Es que en la propia rectificación y mejora continua queremos incorporarle que cada cual también desde la familia de la juventud cosas distintas a estos recorridos. Cuando fuimos en San Lorenzo, casi que llegamos por la noche el día antes, hicimos algo pequeño. Bueno, ya esto se está rectificando. Vamos más días, porque ayer pensábamos, debatimos, pero se bailó también, que son cosas que hacen los jóvenes. Se compartió en la playa, sobre todo porque nosotros, atendiendo también lo que usted nos ha sugerido muchas veces, estamos buscando los resortes de estos espacios. O sea, ¿qué significa lo que ocurrió, por ejemplo, en Playa Girón con la edad que tenían los que vinieron a defender la patria y el socialismo, como decía el presidente de la FEN, en un momento donde nosotros necesitamos que nuestras juventudes sientan esos resortes. Nuestras juventudes también sientan esos resortes en medio de una campaña constante, colocarnos mensajes diferentes y una realidad que es difícil a veces también para nuestros jóvenes asimilarla. Se nos dio una tarea, estamos construyendo junto con el Buró Nacional y nos va a acompañar la familia completa, las expediciones. Así le vamos a poner las expediciones. Ya está lista la de Minre con los estudiantes del IRRI, que va a comenzar. Hay desbloqueo en todas las provincias, ¿verdad que no estaban los muchachos? Vamos a ir a todas las provincias, en un grupo pequeño, lo vimos ahí con la dirección de los factores del MINRE. Por supuesto, intervendrá el ministro, los viceministros, pero queremos que también sea liderado por la organización. Ahí nos acompañó el partido, la juventud y la FEU del IRRI. Entonces, vamos a comenzar. Ahora eso lo estamos escribiendo, que sea una especie de modelo, y vamos a convocar a todos los organismos para que se sumen y, por supuesto, lo vayamos replicando en ese sentido, para que todo el mundo participe, y en eso seguiremos, por supuesto, replicando todo lo posible. Para ver todo el tema de las tierras de los jóvenes. Es cierto, y la siembra en todas las provincias. Bueno, en esa línea queríamos comentarle para que actualizar de lo que estamos trabajando en ese sentido. Así mismo, lo vamos a hacer en modo de expediciones, de guerrilla, y la próxima, después de esta ruta contra el bloqueo, va a ser precisamente con la colonización cultural. Buenos días, mi nombre es Juan Javier Romero Meto, presidente provincial de la FEN en Villa Clara.
Estudio para ser profesor de historia. Estoy en el 4º año de la carrera de la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech. Yo creo que nosotros en la provincia, también práctica que hemos logrado implementar y que responde a lo que está haciendo el primer secretario y el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, hemos logrado intencionar este mismo tipo de diálogo. Ejemplo, en el tren blindado hemos logrado llevar al tren blindado, sentar a los muchachos en el lugar histórico, conversar, porque atendiendo a los recursos, cuando vamos a hablar de Fidel no podemos ir a Virán o no podemos ir al centro Fidel Castro, pero podemos llevarlo allí. Y conversamos ahí y yo creo que la juventud nuestra está jugando un papel protagónico porque además somos la generación que está teniendo el privilegio de conversar y compartir con personalidades históricas que aún nos quedan. Nosotros, el capitán Julio López Granado, vecino del frente del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, que le mandó un saludo además a usted, primer secretario. Estamos hablando de Julio, un combatiente que fue escolta del comandante en jefe desde el año 1957, desde antes del triunfo de la revolución. Es decir, que tiene un grupo de vivencia que no tiene otro combatiente. Y yo creo que la generación nuestra, dentro de 20 años, quizás Julio no esté presente, pero la generación nuestra sí está y sí escucha a Julio y tiene que ser capaces de transmitirle a los hijos nuestros y a los nietos nuestros esas vivencias y transmitirle esa vibra. Y yo creo que ese es el papel que además le toca a la generación nuestra. El jirón que nos tocó a nosotros vivir es defender la revolución desde este punto de vista, en el combate ideológico. Ayer, durante la bicicletada, nosotros lo conversábamos, nosotros decíamos, es extraño saber que en este mismo lugar que nosotros hoy nos estamos cansando montando bicicleta, cayó un joven ahí, cayó un joven aquí. Es decir, que en este mismo lugar hubo combate, en este mismo lugar hubo guerra y jóvenes murieron. Y si estamos hoy aquí es también gracias a que se logró librar la batalla de Jirón en menos de 72 horas, como se lo propuso el comandante en jefe. Si no, no estuviéramos aquí. Y yo creo que eso nos tiene que inspirar siempre. Y nos tiene que guiar también el ejemplo de Fidel, la guía certera de la Unión de Jóvenes Comunistas y de nuestro Partido Comunista de Cuba. Nos tiene que guiar todos los días, inspirarnos a seguir haciendo historia. Porque el principal trabajo político ideológico y la principal arma que tenemos para enfrentar al enemigo es conocer nuestra historia. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Rolly. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando en esta arena, lo que decía el muchacho, de lo que inspira. Yo quisiera llevarme un poquito para la casa, porque es como mi gesta, mi jirón. Y yo pensaba en cuál sería mi jirón hoy, cuál es la batalla mía, sobre todo desde el espacio en el que yo me ubico como instructor de arte, como realizador, como director artístico. Y lo pensaba en la continuidad. Usted nos decía continuidad y eso nos ayuda siempre a pensar en la frase, a mí por lo menos, en la frase de Villena. A mí la continuidad es la lucha en contra de la costra tenaz que es el coloniaje. No hay nada mejor para definir lo que ellos quieren con Cuba que eso, que es una costra que es tenaz porque se agarra muy duro, porque no quiere dejar aquí y ellos la sembraron muy fuerte. Cuando digo ellos no digo solamente el imperialismo, también hablo de el gobierno español en aquella instancia, aquel pensamiento de colonizar Cuba. Y hay que luchar duro todos los días contra esa costra tenaz del coloniaje, porque yo sí siento que siguen tratando de invadirnos, siguen todos los días con un ejemplo claro, es un blanqueamiento de la historia. Antes de la revolución todo estaba divino. No sé cuántos carros, no sé cuántas cosas, no sé cuántos muertos, nunca dice. Todos los días había un muerto en una esquina. Que no podían estudiar como Nemesio. Entonces, nosotros tenemos que lograr luchar todos los días eso. Las preguntas, por ejemplo, en las redes sociales, hoy hay una tendencia, una serie de jóvenes a salir a hacer preguntas a cambio de dinero, cosa que puede parecer muy ingenua, pero nunca publican uno respondiendo muy bien. Siempre publican al que más se equivoca, al que provoca risa. Incluso no es casual que escojan un niño. No es casual que escojan un niño uniformado para ver cómo se equivoca, para poner en evidencia algo que ellos mismos de alguna forma provocan. Porque no sabemos si cuántas veces se le hizo la pregunta al niño. Vemos el resultado de una edición corta, breve, que transmite una idea aterradora. Y una idea, peor todavía, lo más aterrador es que es
equivocada de lo que hacemos nosotros, a lo que dedicamos tanto tiempo y a lo que estamos haciendo hoy. Nosotros, que ya decía, estábamos siendo tratados de invadir, debemos saber sobre todo de la historia, sobre todo de la gesta del ayer. Esta gesta no solamente la de hoy, sino la de Fidel joven, la de la epicidad de esos días, pero también de la gesta de hoy. Yo sí creo, presidente, y con la humildad que usted lo caracteriza, disculpe decirle que hoy son días épicos igual. Hoy todos los días estamos siendo atacados y hoy todos los días estamos ganando. Porque cada día que ganamos es un triunfo de la revolución. Porque cada día ellos han pensado en derrotarnos. Y yo creo que hay que crear un correlato para los jóvenes. Los jóvenes que lo conozcan a usted joven, que conozcan a nuestros líderes jóvenes también en su historia universitaria, que conozcan a Fidel joven. Estamos soñando una serie televisiva para el centenario de Fidel, en el cual esa es la idea. En estos tiempos de ataque, donde, ya lo decía, una victoria, debemos seguir el camino de la construcción de la patria soñada, por Aponte, por Céspedes, por Martí, por Mella, por Raúl, por usted, por mí y sobre todo por mis hijas. Gracias, Rolo. Bueno, una vez más estamos con ustedes, con los jóvenes cubanos, en un encuentro con la historia. Y como siempre les pido, de cada hecho, de cada uno de estos encuentros, tenemos que conocer el hecho en sí, su legado y su vigencia. El hecho, porque el hecho es lo que nos permite descifrar las incógnitas que puede haber en la historia, las incógnitas que nos ponen, la incertidumbre que nos pone el mundo actual y encontrar las respuestas en esa historia. El legado, porque el legado es lo que nos da el orgullo de ser cubano. Y yo creo que cada vez que hacemos un encuentro como este, cada vez que tenemos ese encuentro con la historia, en sus escenarios que profundizamos, que pensamos, que estudiamos, que leemos, la pasión vibra, ¿no? La pasión de revolucionario. Se tensan las cuerdas de los sentimientos revolucionarios, las convicciones, como le pasó a la historiadora cuando nos explicó que vieron cómo terminó emocionada. Ese es el orgullo de ser cubano. Cuando uno siente esas cosas, uno se siente orgulloso de ser cubano. Y ahí está asumiendo el legado de nuestra historia. Y nosotros, para virtud de Cuba, somos un país pequeño, pero con mucha historia. Con mucha historia. Y con una historia heroica. Y la vigencia, porque la vigencia entonces es la manera de manifestar la convicción de que a partir de esa historia, a partir de ese legado que me hace sentirme orgulloso de ser cubano, cómo yo voy a actuar en los tiempos que estoy viendo. ¿Cómo voy a ser un hombre de mi tiempo? ¿Cómo voy a ser un revolucionario de mi tiempo? ¿Cómo voy a defender esta patria, esta nación, esta revolución? Y cómo voy a defender también la construcción socialista. Y Girón es un hecho que realmente tiene la magia esa de estremecer por lo que se vivió aquí en 72 horas. Yo en una ocasión, en un discurso, dije que la historia de Cuba, creo que fue un congreso de la UNIA, ha sido contada y cantada por nuestros escritores y artistas. Girón ha sido contada y cantada. Yo en estos días, como íbamos a tener este encuentro, me leí el libro La batalla inevitable, que tiene un magnífico prólogo de José Ramón Fernández, que fue uno de los protagonistas de Girón. Y en ese prólogo, les pido que lean el libro, pero el prólogo en particular, en pocas palabras, te da toda la visión de lo que ocurrió aquí en Girón y te da las claves de por qué se venció en Girón, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero está la película Girón, un magnífico trabajo del ICAI que dio toda la dimensión. Está la poesía La sangre numerosa de Guillén, inspirada en ese hecho de Eduardo García cuando escribe, muriendo con su sangre, el nombre de Fidel. Está la poesía a la que se refería Nemesia del indio Naborí. Están las canciones de Silvio, de Sara, que siempre estremecen y que salen
en estos encuentros. Ahora vamos a hablar un poco del hecho. Girón, la invasión a Girón no era un hecho aislado, era ya un plan totalmente concebido para derrocar la revolución. Recuerden que estaba la lucha contra bandidos, como se planteó aquí, se explicó por la historiadora, estaban los sabotajes constantes, estaban proliferando las organizaciones contrarrevolucionarias en diferentes lugares del país. La invasión a Girón es una operación CIA de gran envergadura, ya reconocida incluso en los estudiosos de ese tema por parte del imperio, aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Y formaron una fuerza bien entrenada, eran más de 1.400 hombres bien entrenados y equipados, y se estuvieron preparando durante más de un año, y venían con buenas armas, con buen equipamiento, venían apoyados por buques. Era una operación de envergadura. Provocando eso, crear una cabeza de playa, tomar una parte del territorio nacional, instaurar un gobierno, buscar el apoyo de la OEA y después entrar con una invasión más a fondo. Por eso Fidel destaca mucho como parte del legado de Girón, qué hubiera ocurrido si no se hubiera vencido en Girón. Y casi que lo que pasó en Vietnam, donde primero hubiera pasado, hubiera sido en Cuba. Una ocupación norteamericana, un pueblo decidido a defender su tierra, una guerra que hubiera devastado al país, pero como dijo Fidel, pero hubiéramos vencido de todas maneras, pero hubiera sido un costo tremendo. A un costo tremendo. Ahora, para este territorio en particular, y eso fue una de las cosas que pudimos apreciar cuando conversamos con varias de las personas que están aquí acompañando a Nemesia, que son cenagueros, en el primer encuentro de este tipo que lo hicimos a finales del año pasado en la Ciénaga de Zapata, conmemorando la cena de Nochebuena de Fidel en el primer año de la Revolución. Ya en este territorio, que era de lo más pobre que había en Cuba, ya había un plan de desarrollo económico y social de envergadura, que ya se venía a sentir. Incluso cuando Fidel comparte, ese día que Fidel comparte con los habitantes de Ciénaga de Zapata, en la Nochebuena, Fidel estaba en un recorrido por la provincia con otros compañeros de la dirección, chequeando en el terreno un grupo de tareas de ese plan integral de la Ciénaga de Zapata. Por lo tanto, la población que había aquí en la Ciénaga de Zapata era una población que ya estaba comprometida con la revolución, por lo que había significado en transformación en solo casi 2 años de triunfo de la revolución, la situación de la Ciénaga de Zapata. Una de las fuerzas del pueblo que enfrenta la agresión a Girón fueron las recién creadas milicias revolucionarias, que yo diría que son la génesis después de las milicias de tropas territoriales. Y está la famosa escuela donde Fidel le encarga a Fernández que cree la escuela de responsables de milicia, que es una de las primeras fuerzas que entra en combate aquí en Girón. Bueno, en ese prólogo hay una anécdota de Fernández, que dice Fidel, le dice, bueno, escojan a la gente para que tengan condiciones para ser los primeros, formarse como primeros responsables de milicia, pero hay que darle una tarea para probarlos de verdad de que son gente que van a poder enfrentar situaciones difíciles. Dice, bueno, hay que hacer una caminata con todo el equipamiento de guerra. Eso. Y bueno, empiezan a escoger lugares y al final se escogió una ruta, historiador, ayúdeme si me equivoco, se escogió una ruta que da 62 kilómetros, por eso son famosos los 62 kilómetros que después se han querido reeditar muchas veces en varios momentos de la vida. Y bueno, donde estaba la escuela, que tenía unas magníficas instalaciones, no se vivía dentro de esas instalaciones, se vivía en campaña, se vivía en casas de campaña, debajo de los árboles, se cocinaba, porque era para adaptar a esas personas a una situación. Fidel estaba convencido de que en algún momento iba a haber una agresión norteamericana y estaba preparando al país para eso, con su claridad, su visión de adelantado a toda
con su conocimiento del imperialismo. Entonces se decide hacer la caminata. En la caminata hubo un grupo de personas que llegaron y cumplieron los 62 kilómetros, pero hay otros que no pudieron cumplirlo. Y entonces, bueno, ¿qué decimos? La decisión, ¿cuál era? No darle la oportunidad o darle otra oportunidad. Las personas que no lo habían podido hacer en ese día pidieron que se les diera la oportunidad, y algunos, como dice el propio Fernando, un poco en la efusividad, dijeron, no, mañana mismo. No. Se les dio 2 días para que volvieran a caminar. Y todos cumplieron con la caminata. Esa es la expresión de la decisión. Era una etapa de efervescencia revolucionaria. Era la revolución avanzando. Fíjense que en ese momento ya se estaba alfabetizando. En ese momento se estaba enfrentando la lucha contra bandidos en el Escambray y en otras zonas del país. Pero se estaban los planes educacionales, los planes de industrialización del país. Y esas eran las convicciones. Y de ahí salía la fuerza de un pueblo que estaba viendo una transformación radical en su vida y que estaba asumiendo el liderazgo de Fidel. Estaba asumiendo el liderazgo de Fidel. Entonces, a los que no llegaron en bicicleta, tienen 2 días para de nuevo. Por eso le dije que les iba a hacer el cuento. No, dentro de 2 días no, pero el día que puedan hagan. No les estoy pidiendo algo que no hayamos hecho. Nosotros en la época que estábamos en el Buró Nacional de la Juventud, también una ocasión que celebramos un acto de aniversario de Girón, vinimos en bicicleta desde Matanzas a acá y lo pudimos hacer. Entonces, cuando se habla de las razones de la victoria de Girón, se habla precisamente de 2 elementos fundamentales: el liderazgo de Fidel y la efervescencia revolucionaria y la unidad del pueblo cubano a la revolución, que fue lo que logró que en 72 horas los yanquis no esperaron eso. Los yanquis no esperaban que los iban a estar esperando aquí ya para combatir, y que había esa decisión, porque además a las fuerzas estas de desembarco, ¿qué le metieron en la cabeza? Cuando ustedes lleguen a Cuba, enseguida la gente se les van a unir y todo el mundo va y todo va a ser fácil. Y no fue nada fácil. Encontraron resistencia, encontraron valentía y encontraron a personas que tenían como decisión dar su vida por salvar la revolución. Ahí está ese más de centenar de 156 mártires, héroes y mártires de la patria en Playa Girón. Ahora, dentro de ese legado, del legado de Girón, yo creo que en Girón se enfrentaron 2 visiones totalmente encontradas. Y hablo porque en esas visiones hay un legado, porque eso está en la actualidad y tiene que ver con la vigencia. Una visión que no ha sido abandonada nunca, que es la visión del imperio, que es destruir la revolución. Girón, la invasión de Girón era para destruir la revolución, para acabar con la revolución. Y para que este pueblo, que ya venía evolucionando y ya venía cambiando su vida, volviera a ser lo que era antes, lo que contó Nemesio. Lo que contó Nemesio. Lo que se puede ver en las fotos, cuando entren al museo, vean las primeras fotos de cómo era antes de la revolución. Ahí hay una foto de un hombre metido así en el pantano hasta aquí. Era terrible. Nemesio no tenía proyecto de vida en aquella Cuba, y Nemesio después tuvo todas las posibilidades de superarse, de estudiar, de aportar, de crear una familia. Por eso Nemesio es un símbolo. Es muy fácil hablar de educación y salud gratuita cuando ya se asume como derecho. Pero ¿cómo se logró? Por la revolución. No había salud y educación gratuita en Cuba antes de la revolución. Y no solo que se haya logrado, que la hayamos podido mantener sin cerrar un aula ni de una universidad en medio de las situaciones actuales o en medio de las situaciones que vivimos en periodo especial. Ahí hay todo un legado que es vigencia también. Entonces está esa visión, la visión imperial de acabar con la revolución. ¿Por qué molesta la revolución? Por esas cosas que ha hecho, que le da otro sentido a la vida en este mundo. Y no el mundo ese de consumismo que nos quieren imponer, de exclusiones, de desigualdades. Y la otra visión, que era la visión del pueblo cubano, que era defender la revolución. Y tenemos que seguir defendiendo la revolución.
Y ahí hay un legado también, porque la revolución sigue siendo atacada. Y miren cómo se expresan esas visiones hoy en día. Marco Rubio hace 2 días que acaba de poner un tuit honrando a los combatientes de la brigada 2506. Los presentan como héroes, nos dicen que fueron derrotados. Pero si los está honrando es porque sigue ese pensamiento de agresión, de invasión, de destrucción de la revolución cubana. ¿Y por qué nosotros estamos hoy aquí? ¿Por qué estamos en un acto conmemorando la victoria de Girón? ¿Por qué están ustedes los jóvenes bebiendo de la savia de esa historia? ¿Por qué ustedes hoy aquí han estado hablando de lo que están haciendo y de lo que quieren hacer? Porque estamos defendiendo la revolución, que es la otra visión que estaba ahí encontrada. Y como se decía aquí, este momento también es épico. Y tenemos que sentir nuestro espacio en este momento. Como generaciones que defendemos la revolución en momentos tan complejos, tenemos esa misión histórica, salvaguardar la revolución en los momentos actuales, ante la agresión actual. Y eso es tener sentido del momento histórico. Y eso tiene otra conexión con la historia. El próximo día 1 vamos a desfilar en toda Cuba el 1 de mayo. Y es el 25 aniversario de que Fidel, en un 1 de mayo, diera a conocer su concepto de revolución. Entonces, fíjense, si todas las respuestas no están en nuestra historia. Y Girón dio como legado la unidad del pueblo, el liderazgo de Fidel, valores que yo creo que los tenemos compartidos las generaciones que estamos en la revolución, que es el de la valentía, el coraje, el patriotismo, y de no renunciar nunca a la independencia, a la soberanía y a la autodeterminación, porque eso es ser dignos. Y eso está en Girón, y eso se defendió en Girón. Y es verdad que en Girón se defendió por primera vez el socialismo, porque el socialismo es todo eso. Es todo eso. Y por eso nosotros seguimos empecinados en la construcción socialista. Y a mi modo de ver, yo no puedo hacer un análisis histórico, porque yo no soy historiador. Yo estoy hablando con la pasión de un revolucionario que además cumplió 1 año al otro día de Girón. Y eso también en la vida a uno lo mueve, ¿no? En sus sentimientos. Estoy hablando desde la pasión de un revolucionario convencido. La primera, lo que ya no cumplo cumplo 65. Cumplo 65. Pero bueno, eso no es lo importante. La primera gran derrota del imperialismo en América Latina. ¿Qué se pensaba del imperialismo? Que era invencible. Los pueblos se sometían, a esa gente no hay quien les gane. Son muy poderosos. Y en Girón los derrotaron en 72 horas. Se acabó la invencibilidad del imperialismo. Y después de eso, el auge que tuvieron los movimientos de liberación nacional en América Latina fue tremendo. La visión que tuvo el mundo, como lo dice Fidel, que tuvo el mundo sobre los Estados Unidos cambió. Y la continuidad de que un pueblo digno y heroico sí le puede vencer al imperialismo, de años después lo dio Vietnam, que derrotó al imperialismo, humilló al ejército norteamericano en defensa de su país, en defensa de su causa, en defensa también de la construcción socialista. Y ese magnífico análisis histórico que Fidel hizo en varias ocasiones, que si no se hubiera detenido, si no se hubiera vencido la invasión a Girón, lo que hubiera pasado en Cuba y lo que hubiera pasado en el mundo. Y fíjense, si Girón, yo siempre digo, yo con los compañeros del partido siempre comparto cuando queremos hacer cosas. Victoria genera victoria. Vamos a hacer esto para lograr esta victoria y eso nos va a generar otra victoria. Se venció en Girón en abril y ese mismo año, en diciembre, ¿qué estaba pasando? En abril, primera gran derrota del imperialismo en América. En diciembre, primer territorio libre de analfabetismo. La revolución vencía. Por lo tanto, la vigencia es que con lo que todos tenemos que hacer para aportarle esa defensa de la revolución
siempre como en Girón, la revolución vencerá. ¡Viva! ¡Viva! ¡Siempre! ¡Venceremos!